Buenas tardes, mi nombre es José Luis Olmo Rísquez y vengo del IES Azuer de Manzanares, Ciudad Real, y va a tener importancia el nombre de Manzanares. Bueno, y vengo a presentar pues, este trabajillo, que es los maravillosos encajes de Don Pío del Río Ortega, modelos personalizados de carigami geométrica. Bueno, lo primero que nos podemos plantear es quién es este señor. Para muchos no es nada conocido, y es Pío del Río Ortega. Este señor fue muy importante, un neurohistólogo, el segundo más importante después de Cajal, porque descubrió, hizo bastantes descubrimientos. Bueno, estamos hablando, él nació en 1882 y murió en 1945, vivió todo lo que es la Edad de la Plata española, y ahora veremos lo que sucedió por ahí. Y bueno, pues este señor descubrió la microglía y las oligodendroglía, las cuales son dos tipos de células muy importantes después de las neuronas, porque son las responsables de la defensa en el cerebro y de la alimentación, con lo cual faltaban esas partes para descubrir del sistema nervioso esas células, y la descubrió él. Él fue reconocido súper internacionalmente. De hecho, la microglía le pusieron los alemanes en su nombre, células de Ortega, pero aquí pues no es muy conocido, ¿no? Además, bueno, estos son los tipos de células que él descubrió, muy importante, las descubrió gracias a un método que él desarrolló. Gracias a ese método, Cajal estaba atrás de ello, pero no fue capaz, y él sí fue capaz de desarrollar ese método para poder ver con claridad este tipo de células. Y luego este tipo de células tienen enormes repercusiones para el Alzheimer y muchas más enfermedades. Y además también fue muy importante porque el primer catálogo que se hizo de tumores del mundo del cerebro también lo hizo él, y que todavía se sigue utilizando en la clasificación. Es decir, fue uno de los científicos más importantes que hemos tenido aquí en España y que lamentablemente es poco conocido. De hecho, el objetivo de este trabajo es darlo a conocer, dar a conocer este personaje a través de una actividad práctica con una especialidad que él hizo, con una afición que él tenía muy peculiar, muy desconocida, y que muy poquita gente, incluso los que conocen a Río Ortega, la conocen. Y es lo que traigo aquí. Estos son algunos de sus dibujos, igual que Cajal, el pintor de las neuronas. Aquí también le podemos considerar el pintor de la microglía, porque hacía unos impresionantes dibujos. Él estudió Bellas Artes, y eso le permitía, igual que Cajal ya sabéis que quiso ser pintor, su padre no lo dejaba, pues en este caso también Ortega también tuvo esa relación en ese aspecto, pero él sí estudió Bellas Artes, y las Bellas Artes con la histología pues cuadraban perfectamente a la hora de dibujar los esquemas, los diferentes tipos de células. Aquí vemos dos de sus cuadros, tiene muchos cuadros, lo que pasa es que no son conocidos, pues son de familiares. Aquí tenemos ahí una virgen, es una virgen, parece una escultura, sin embargo es una virgen, es un retrato. Este está en Manzanares, y también aquello que es un sello de bronce, que también, es decir, con esto nos demostraba la calidad artística que tenía. Pero lo que vamos a hablar de esa calidad artística, de esa parte científica, es justamente de esto, aunque aquí no se ve muy bien es de los famosos encajes o manteles que hacía con papel. Entonces este señor lo que hacía era, cuando iba a las tertulias, que se codeó prácticamente con Lorca, con toda la gente de aquella época, lo que hacía, cuando se tomaba el café, doblaba las servilletitas y luego con sus deditos las cortaba y llegaba a hacer estos increíbles manteles. Entonces hay más de 100 manteles de estos, incluso las manchas que vemos son las manchas del café. Pues hemos tenido la suerte, por eso digo la suerte, de encontrar una persona que tenía estos mantelitos conservados, que era un sobrino nieto de Río Ortega. Entonces su madre, era sobrina de él, pues cada vez que iba a las tertulias se los daba a ella, y entonces guardó en una caja cientos de ellos. Entonces
su hijo, pues los sacó, los puso correctamente, porque esto es finísimo, 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 facilísimamente que se estropeen, y nosotros tuvimos la suerte de poderlos ver y los clasificamos y los ordenamos en diferentes niveles de complejidad y en el grado de elaboración. Entonces, todos estos están publicados para el que los quiera ver, está publicado en una página web por si los quiero utilizar. ¿Vale? Pues vamos a ver algunos, vemos que vas viendo diferentes niveles de complejidad, ninguno se... Cuando ya vemos aquí fase 1, fase 2 y 3 no terminada, significa primero las fases los cortaba y luego si le daba tiempo los pintaba, los dibujaba. En este caso no le daba tiempo determinado de dibujar, lo que eso luego se los daba ahí. Entonces ahí tenemos aunque parece muy complejo, esto es de los más sencillitos, y luego ya digo que en este sí terminaba, los pintaba. Ya vemos una complejidad más. El mantel, aquí no se ve bien, si lo pudiéramos sacar aquí, veríamos todos esos orificios, todo lo blanco que se ve dentro son orificios. Es el orificio, lo que vemos es lo que está pintado, es lo que queda. Entonces fijaros, con una servilleta de papel lo que podía hacer. Y luego el dibujo ya hacía que fueran formas impresionantes. Entonces ahí tenemos, cada una de una forma diferente y por muchísimo. Mira, y lo traigo aquí de colación porque si os dais cuenta es como un cubo tridimensional. Y por mucho que hemos querido nosotros replicarlo, no hemos sido capaces de replicarlo. Estoy ahí también a la iniciativa a ver si alguno es capaz de replicar los dobleces para poder conseguir eso. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues nada, para incentivar y conocer, el objetivo principal era dar a conocer a esta persona y saber lo que había hecho, los descubrimientos que tenía y cómo lo hacíamos a través de esta curiosa afición que tenía, que no he encontrado en ningún lado cómo la podríamos llamar y en aquella época de dónde le surgió. Por mucho que hemos investigado, no hemos encontrado dónde pudo surgir esta afición y cómo llegó a ser tan perfeccionista. Es decir, si tenemos se codeó también con Unamuno, de hecho tiene alguna pajarita, le mandó, etcétera, etcétera, pero no hemos podido saber nunca de dónde le vino esta afición y por qué salió de esta forma. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es justamente, le damos una fotocopia de un nivel básico y luego lo que hacemos es ver todos los dobleces, todas las simetrías que hay, lo doblamos hasta poder llegar al último trocito para luego cortarlo y poder hacer una réplica, es decir, hacer réplicas de los encajes de papel de ello. Y aquí vemos a los alumnos haciendo esas réplicas que parece muy fácil, pero les cuesta horrores, desde doblar hasta esto. Y además que primero lo hacemos en ese papel y luego la réplica la pasamos al otro papel para cortar y ver que funciona correctamente. Y luego vemos que se ha ajustado lo que teníamos aquí con los dobleces que ha hecho. Y bueno, pues esa es una actividad que llevamos haciéndolo para el tercero de la ESO y primero de bachillerato, lo que dan anatomía, para explicarles justamente quién es este personaje que es tan conocido, que fue tan importante y la implicación que tiene ese tipo de células.